Comencemos añadiendo que los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje, como por ejemplo el cono, que surge al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Generalmente son de mucha ayuda, ya que se utilizan en ingeniería y manufactura, por ejemplo en la elaboración del embudo, de los ejes, de botellas y hasta en pistones. Ahora sí, si una región en el plano gira alrededor de una recta, el sólido resultante es un sólido en revolución y a la recta se le llama eje de revolución. Bien, ahora, un sólido más simple es un cilindro circular recto o disco que se forma al girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. Para que se te sea muchísimo más fácil de recordar, físicamente los sólidos de revolución se refieren a todos aquellos objetos que se intersectan y se componen de una sección circular, con el fin de ser entendidas matemáticamente, sea f de x una curva y sea girada 360 grados alrededor del eje x, en el intervalo de que x es igual a A y y es igual a B. Integración de disco. Si giramos una región del plano alrededor de un eje, obtenemos de revolución. El más simple de ellos es el cilindro circular recto o disco, que se forma al girar un rectángulo alrededor de un eje adyacente a uno de los lados del rectángulo. El volumen de este disco de radio R y de anchura es volumen de un disco. Para ver cómo se usa el volumen del disco para calcular el volumen de un sólido de revolución general, consideremos una función continua, f de x, definida por el intervalo a, b, cuya gráfica determina con las rectas x es igual a a, x es igual a b y y es igual a 0, el recinto R. Si giramos con el recinto alrededor del eje 0x, obtenemos un sólido de revolución. Se trata de hallar el volumen de este cuerpo engendrado por R. Para ello hay que seguir un proceso similar al realizado en la definición de integral definida. Por tanto, el método integral de cálculo de volúmenes de sólidos de revolución se conoce comúnmente como integración de disco. Por tanto, recordando la definición de integral definida de Riemann, se obtiene esta fórmula. Y si se toma el eje de revolución vertical, se obtiene una fórmula similar. El disco está usualmente integrado a lo largo de un eje particular dado. Hay tres casos principales que surgen mientras tratamos con los problemas de encontrar los volúmenes. El número 1 es cuando la función rotativa es función del eje X. La número 2, cuando la función rotativa es función del eje Y. Y la número 3, el método de arandelas. Los primeros dos métodos se conocen también como métodos de anillos para encontrar el volumen de sólidos de revolución. Para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el método de los discos, podemos usar cualquiera de las dos fórmulas. Estas son cualquiera de las dos soluciones que podemos utilizar para resolver las características del problema que se nos da. En este caso es el eje de revolución horizontal y el eje de revolución vertical. Métodos de arandelas o método de los discos pueden extenderse para cubrir sólidos en revolución huecos, reemplazando el disco por una arandela, es decir, anillos. La arandela se forma al girar un rectángulo alrededor del eje. Si R y R son los radios interiores y exteriores de la arandela y W es la anchura, el volumen está dado por pi entre radio exteriores sobre 2 menos radio interiores sobre 2 entre anchura. Si la región se gira alrededor de su eje de revolución, el volumen del sólido tiene como resultante el método de las arandelas, el cual es
Para ver cómo este concepto nos ayuda a encontrar el volumen de un sólido en revolución, se considera una región acortada por un radio exterior y un radio interior, lo cual la integral que contiene el radio interior representa el volumen del hueco y se resta de la integral que contiene el radio exterior. El método de casquillos cilíndricos o método de Caspar es una región R acotada por una función f continua por las rectas x igual a A y x igual a B. Si se desea hallar el volumen del sólido generado al girar en esta región alrededor del eje Y, la fórmula del volumen correspondiente es igual a 2t por altura y la variable de x. Para este primer ejemplo del método de arandelas, vamos a calcular el volumen del cuerpo generado entre y de x igual a x y h de x igual a x al cuadrado. Lo primero que debemos buscar son los límites. Y para hallar los límites, primero debemos igualar a x con x al cuadrado. Y después vamos a pasarla a una ecuación. X lo pasas del otro lado y queda como negativo y se iguala a 0. Y de ahí podemos usar el método de factorización. Al factorizar, x al cuadrado queda de esta forma: x factorización común, x menos 1. Obtenemos dos límites: x igual a 0, que es el primer límite, y x menos 1 igual a 0. Se despeja y queda como x igual a 1. Este es el segundo límite. Esto nos va a servir para encontrar la región de la integral del límite 0 y 1. En nuestra gráfica lo podemos representar de esta siguiente manera. Ponemos nuestro rectángulo aquí y aquí arriba hacemos nuestra arandela. Cuando ya tenemos nuestros límites, ya podemos empezar a calcular. Y sería b es igual a 2t integral de x, y aquí tenemos que checar cuál es el que queda arriba y cuál es el que queda abajo. Y la que viene arriba es x, ya que es una línea recta. Así que aquí agregamos un paréntesis, ponemos x menos la curva que nos aparece en nuestra gráfica, que sería x al cuadrado. Y esta sería nuestra función f de x. Entonces nos quedaría de esta manera: 2t, y esto se tiene que utilizar la resta de fracciones para que te pueda dar el resultado de aquí. Entonces se multiplican los de abajo primero y después el de arriba. Entonces sería 3 por 4, 12, y cruzamos 4 por 1, 4, y 3 por 1, 3. Quedaría de esta forma. 2t, y abrimos un corchete, x al cubo entre 3 o sobre 3, menos esta x cúbica sería x a la cuarta sobre 4. Y los límites de integración quedan de la misma manera. El 0 no se evalúa porque igual da 0.
así que solo vamos a evaluar el límite de arriba. 1 sustituido en x quedaría 1/3 y 1 sustituido en x a la cuarta quedaría 1/4 menos 1/4. Entonces, ¿cuánto nos daría? Sería 2t. Entonces ya podemos empezar a desarrollar integral y quedaría 2t integral 1 de x al cuadrado menos x al cubo por la diferencial de x. Entonces ahora sería 2t, y ya veremos un corchete, la integral de 0 a 1 de x al cuadrado de diferencial de x menos la integral de 0 a 1 de x al cubo con la diferencial de x, y cerramos el corchete. Ahora podemos ir evaluando las integrales de cada problema. El resultado de esto sería igual a 2t 1/12. 1/12 es de esto, es la resta de esto. Y el 2 se puede simplificar y el 2 igual quedaría el resultado final 2t sobre 6 unidades cúbicas, y este sería el resultado final. El método de capas cilíndricas proporciona una forma alternativa de calcular volúmenes de sólidos de revolución. Por ejemplo, en el problema de hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al girar sobre el eje y la región que está comprendida en el primer cuadrante entre la curva y igual a menos x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x más 1 y la vertical x igual a 3. A primera vista puede parecer que el método más adecuado para este cálculo consiste en hacer repetidas secciones transversales horizontales del sólido y entregar los volúmenes de todos los trozos. Sin embargo, se presentan varias dificultades. La primera está en que las secciones transversales son en zonas del sólido discos complejos y en otras arandelas, es decir, discos con hueco. El método de los casquetes cilíndricos funciona muy bien en esta situación. Básicamente consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan unos dentro de otros y integrar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total. ¿Cómo calcular el volumen de un casquete cilíndrico? Como sabemos, el grosor del casquete cilíndrico es igual a radio 2 menos radio 1, entonces podemos expresar el volumen de la siguiente forma. B es igual a 2t por radio por altura y la variable de radio. La regla general: el volumen del sólido de revolución que genera al hacer girar alrededor del eje y la región que está comprendida entre la curva y igual a f de x con f de x mayor a 0, el eje de x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b, donde 0 es menor que a y b, está dado por la integral. Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar sobre el eje y, la región comprendida en el primer cuadrante es el de la función f de x igual a menos 3x más 4. El método de capas cilíndricas proporciona una forma alternativa de calcular volúmenes de sólidos de revolución. Por ejemplo, en el problema de hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al girar sobre el eje y la región que está comprendida en el primer cuadrante entre la curva y igual a menos x al cubo más 4x al cuadrado menos 3x más 1 y la vertical x igual a 3.
A primera vista puede parecer que el método más adecuado para este cálculo consiste en hacer repetidas secciones transversales horizontales del sólido y entregar los volúmenes de todos los trozos. Sin embargo, se presentan varias dificultades. La primera está en que las secciones transversales son en zonas del sólido discos complejos y en otras arandelas, es decir, discos con hueco. El método de los casquetes cilíndricos funciona muy bien en esta situación. Básicamente consiste en dividir el sólido de revolución en una serie de casquetes cilíndricos que se incrustan unos dentro de otros y integrar luego los volúmenes de estos casquetes para obtener el volumen total. ¿Cómo calcular el volumen de un casquete cilíndrico? Como sabemos, el grosor del casquete cilíndrico es igual a radio 2 menos radio 1, entonces podemos expresar el volumen de la siguiente forma. B es igual a 2 ti por radio por altura y la variable de radio. La regla general: el volumen del sólido de revolución que genera al hacer girar alrededor del eje y la región que está comprendida entre la curva y igual a f de x con f de x mayor a 0, el eje de x y las rectas verticales x igual a y x igual a b, donde 0 es menor que a y b, está dado por la integral. Hallar el volumen del sólido de revolución que se genera al hacer girar sobre el eje y. La región comprendida en el primer cuadrante es el de la función f de x igual a menos 3x más 4. El método de los casquetes cilíndricos. Este método se utiliza para encontrar el volumen obtenido al rotar el área que se encuentra en x, entre 0 y pi, y por encima del eje x, y por debajo de la función que ahí podemos observar, alrededor del eje y. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el método que vamos a utilizar para encontrar el volumen dado. Al tratar de usar el método de discos, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que realizar el método de dos funciones diferentes, la curva que sube y la que baja. Estas provienen de invertir la función seno x y desplazarla. Estas complicaciones hacen pensar que probablemente el método de discos no sea el adecuado. Para esta razón usaremos el método de cascarones cilíndricos, para lo cual tomaremos un punto arbitrario en la curva, el cual notaremos como x y y construiremos un elemento de área desde ese punto y paralelo al eje de rotación, y como mostramos en la siguiente figura. Ya observando nuestra figura podemos deducir varias cosas, pero ahora imaginaremos que ese diferencial de área rota alrededor del eje y. De esta manera obtendremos un cilindro como el que se muestra. La manera más sencilla de visualizar esto es doblándolo. De esta manera observamos que el volumen de un cascarón cilíndrico derivada de B es igual al volumen de la caja correspondiente. De esta manera obtendremos que derivada de B es igual a 2pi xy derivada de x. Y al pasarlo a la forma integral obtenemos B es igual a integral pi 0 2pi xy derivada de x. Esta integral tiene que quedar totalmente en términos de y o de x. Lo más sencillo es que en este caso es cambiar la y por la función original. En este caso nos quedaría como y al pasarlo de la forma integral obtenemos. Esta integral tiene que quedar totalmente en términos de y o de x. Lo más sencillo es que en este caso es cambiar la y por la función original.
que en este caso nos quedaría como... Esta integral la podemos resolver por partes, tomando como y, de manera que quede de la siguiente forma. Y esta integrada sería siendo este el valor de nuestra respuesta. En el siguiente ejemplo, vamos a hallar el volumen de un sólido en revolución, que en este caso es el cilindro, usando el método de integración de discos. Vamos a tener entonces una expresión para dB. dB será el volumen del cilindro y el volumen de un cilindro se calcula usando la fórmula pi por radio al cuadrado por altura. Ahora vamos a reemplazar cada componente. Pi por el radio, que en este caso es raíz cuadrada de x al cuadrado y multiplicado por h, que es dx. Resolvemos y ahora tenemos la diferencial de x. Ahora vamos a integrar. Integral de dx es igual a la integral de pi x dx. Y arriba colocaremos los límites de integración para la variable x. Recordemos que x toma variables entre 0 y 4. Vamos a volver a integrar. Del lado izquierdo tenemos a la integral de dB, que es b es igual a la constante pi, y nos quedaría la integral definida desde 0 hasta 4 de x. Ahora resolvemos la integral volumen es igual a pi por integral de x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 4. Ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Y esto nos da como resultado volumen es igual a pi, que multiplica a 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, que eliminando nos da 0. En cuanto a 4 al cuadrado sobre 2 nos da 8, y esto multiplicado por pi tenemos 8pi. Obteniendo así el volumen del sólido del cilindro. Y ahora vamos a agregar las unidades cúbicas.